Bueno, se conocieron los datos de inflación del mes de septiembre aquí en el NEA y bueno, vamos a hablar con respecto a este tema con Ale Pegoraro, que está ya en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Ale? Señor. ¿Todo bien? Buen día, chicos, ¿cómo les va? Hola, Ale, Muy buen bien. día. Buen Bien, día. ¿y vos? Pero muy bien. ¿La alarma sonó hoy o no? ¿Sonó? Menos mal. Suena siempre. Bueno. Nunca falla, el que falla es que se tiene que levantar a veces. Ese pero bueno. es el problema, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, ¿qué significan estos números que conocimos? Bueno, a ver, a nivel nacional el dato fue de 2,1%. Es un dato que era esperable porque tuvimos un septiembre que estuvo marcado, entre otras cosas, por la volatilidad del tipo de cambio, estuvo marcado por incrementos en combustibles, que además ustedes saben que dejaron de informarse como ocurría antes, así que también, bueno, eso generaba cierta incertidumbre en el consumidor, que se encontraba con aumentos periódicos algo más liberados y con más rapidez en los aumentos que ocurrió respecto a otros meses. Y también una serie de incrementos en lo que se conocen como precios regulados, que son en algún caso fueron tarifas o servicios, y que bueno, todo eso generaba que, como te decía, la expectativa o la proyección que estaba haciendo el sector privado particularmente era que estén por encima del 2%. Fue efectivamente 2,1, así que estuvo en línea con las expectativas. Es un dato que el número en sí mismo es algo negativo para el gobierno, más allá de que era esperable, desde el punto de vista de que desde el mes de abril que no teníamos una inflación por encima del 2%, entonces el gobierno quería mantener esa dinámica, ¿no? De si no baja, que por lo menos se quede estabilizado en ese 1,9, 1,8, de modo tal de como intentar cerrar el año en niveles por debajo del 2%. Bueno, eso no ocurrió. Y el problema, de alguna manera, es que en los meses que faltan del año hay todavía ciertos desajustes en la economía que permiten pensar de que posiblemente tengamos un piso del 2% de acá a fin de año y ya no un techo. Entonces, bueno, eso aceleraría un poquito la inflación sobre el fin de año. Y más allá de cómo cierre este 2025, que está entre 29 y 30% proyectado que cierre, el tema es cómo te deja el terreno para ese 10% anhelado por el gobierno para el año que viene, que está planteado en el presupuesto nacional. Se va a hacer muy complicado llegar a ese 10%, porque aparte pensemos una cosa, para que vos tengas un 10% anual en el 2026, requerís de que tengas una inflación promedio mensual de 0,8. Entonces, si vos cerrás diciembre, supongamos el 2%, sí. 0,8 en enero o en febrero es muy complicado, ¿no? Pero bueno, en líneas generales el dato es relativamente negativo, pero repito, quizás lo más preocupante de alguna manera, lo que tenemos que ponerle un poco el ojo es en los meses que restan, justamente por estos desajustes que estamos teniendo principalmente con el dólar, que está ahí, viste. Eso te quería preguntar, o sea, profundizar un poquito más en lo que vos crees que fueron las causas de este incremento de la inflación. ¿Tiene que ver también con el clima electoral, crees vos? Obviamente el clima electoral siempre juega en este tipo de factores. ¿Por qué? Porque lo que juega es la incertidumbre. A ver, hoy, ¿cuál es la principal pregunta que se hace el mercado? Es, ¿qué pasa después del 26 de octubre? En muchos niveles, pero entre ellos y principalmente, ¿qué pasa con la política cambiaria? Ustedes recordemos que actualmente la Argentina tiene un esquema cambiario de flotación del dólar, pero entre dos bandas, ¿no? Una banda inferior y una banda superior. La banda superior hoy está en torno a 1.480 pesos aproximadamente. Entonces, dado que el dólar hace unas semanas atrás ya tocó ese techo, que obligó al Banco Central a vender dólares para bajar el precio, la pregunta que el mercado se hace es ¿qué tan sostenible es esa banda? Y si habría que eventualmente subirla más porque el dólar está muy atrasado. Entonces, la gran pregunta es justamente, ¿el esquema de bandas va a cambiar o no va a cambiar? No se va a eliminar, ya lo dijo Caputo. Ahora, no descartamos que de repente pongan un crecimiento fuerte de la banda superior y eso haga que el dólar crezca también en un 10-15% sobre cierre de año, por ejemplo. Eso va a tener su impacto en precios naturalmente. En este tiempo que estuvimos viendo, mucha volatilidad, como te decía, y ante la volatilidad, ¿qué hacen los formadores de precios? Por lo general lo que hacen es cobertura. ¿Qué significa esto? Si el dólar oficial está muy planchado porque el gobierno interviene para que no crezca, pero los dólares paralelos crecen a un ritmo bastante importante, claro. Para ponerlo como referencia, cuando cerró agosto, la brecha cambiaria entre el oficial y los dólares financieros era de 1%. Cuando cerró septiembre era el 7%. O sea, la diferencia entre los precios se fue creciendo. Sí. Eso corre riesgo también de seguir pasando si el techo de la banda sigue estanco. Entonces, los formadores de precios, ¿qué hacen?
ven el comportamiento de los dólares paralelos sobre todo y dicen, bueno, el dólar, el precio real del dólar si no está intervenido debería ser ese. Entonces sus precios los ajustan a ese dólar que va creciendo. Eso se llama cobertura, porque ¿qué piensa? A ver, si yo soy, por ejemplo, a ver, un comerciante de electrodoméstico. Yo compro lavarropa y heladera para poder vender y lo compré a un precio determinado. Ahora yo tengo que pensar el precio en el que yo tengo que reponer ese lavarropa o heladera que vendí. Y va a ser más caro porque el dólar creció. Entonces eso hace que obviamente los precios tengan un impacto por suba de dólar en sí mismo y también por esta expectativa que tiene el sector privado de, bueno, espera, me parece que dentro de poquito el dólar va a seguir creciendo y a mí se me desajusta un poquito mi estructura de precios. Este apoyo, yo te voy a decir duditativo, vos corregime si sí o si no, por parte de los Estados Unidos, porque te dice una cosa, después te dice, mira, yo te banco, pero creo en mi ley, pero si no gana las elecciones, el apoyo se retira. Hay una fuerte... un condicionamiento casi. Hay una fuerte intención por parte de los funcionarios de decir, no fue lo que quiso decir, pero después Milei dice, Donald Trump dice, no, sí, dije lo que quise decir. Bueno, este tipo de situación ¿influye en lo que pueda pasar con la inflación en nuestro país? Sí, influye porque recordemos una cosa que siempre a mí me gusta aclararlo. A veces cuando pensamos la economía, en cualquier rubro de la economía, pero sobre todo en inflación, ¿qué pensamos? Pensamos en números, pensamos en fórmulas matemáticas para ver cuánto aumenta, cuánto bajará. Detrás de todo eso, lo que hay es emociones humanas. ¿Qué son las emociones particularmente en la economía? La confianza y la incertidumbre. Entonces, si de repente vos cerraste el viernes con un anuncio o con un comunicado, vamos a decirle, de Estados Unidos que decía, mira, vamos a apoyar a Argentina, le vamos a dar un swap, ya compramos pesos, etcétera, etcétera, el mercado que hace reaccionó positivamente diciendo, bueno, el problema actual de la Argentina, que está vinculado a los dólares, va a estar resuelto porque Estados Unidos va a dar el apoyo. Entonces tengo un mediano plazo tranquilo. Ayer, ¿qué pasó? Dijeron, no se anunció nada, porque se esperaba que se anuncie formalmente, por ejemplo, el swap, no se anunció nada. Y además, Trump pone este condicionamiento que, en términos prácticos, no sabemos qué significa. Porque no dijo, mirad, el 27 de octubre, si a Milei le va bien, yo activo el swap. Y tampoco dijo, si el 27 de octubre le va mal, yo desactivo todo. Lo que dijo es, nuestro apoyo va a estar condicionado al resultado de las elecciones. Entonces, ¿qué genera eso en el mercado? Lo que genera es un aumento de la incertidumbre enfocado en, bueno, Trump está diciendo ahora que depende de algo no tan menor, ¿no? Como es una elección, que llegue el apoyo a Estados Unidos, y si no llega a llegar ese apoyo, sobre todo porque el contexto político está complicado para el oficialismo, entonces toda la expectativa buena que yo tenía hace 2 días atrás, hoy ya no es tan buena, al contrario, es más negativa. Todo eso influye en un conjunto de cosas de la economía, entre ellos los precios. Entonces no sería extraño que por lo menos de aquí a la elección tengamos en algunos rubros sobre todo algún tipo de remarcación mirando justamente por parte de esos formadores de precios, mirando, bueno, ¿qué pasa? Pensemos el peor de los escenarios posibles, siempre se piensa así, ¿no? Sí. El peor escenario muestra eso, bueno, yo me cubro ante eso, y eso genera un aumento de precio naturalmente. Bueno, eso es a nivel nacional. ¿Y en el NEA qué se ve? En el NEA tenemos una situación contraria a la que históricamente hemos observado. Desde que se mide la inflación del NEA, que arrancó en el 2016, diciembre de ese año, hasta el último gobierno nacional que tuvimos, el de Alberto Fernández, históricamente el NEA siempre tuvo una inflación más alta que la nacional. Ahora, este 2025 viene al revés. El NEA viene teniendo incrementos menores a nivel nacional. En septiembre, recordemos, a nivel nacional fue 2,1, a nivel regional fue 1,8. Fue la única región que no llegó al 2%. Entonces, eso como dato destacado. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchos factores, pero entre ellos tiene que ver con que muchos de los aumentos que impactan, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, el NEA ya los tuvo, ¿no? Hay como un desfasaje en los incrementos. Vos me podés decir, bueno, pero combustible que son en todo el país, sí es cierto, pero servicios públicos, por ejemplo, se ajustó muy fuerte acá a principios del 2024 y fue mucho más gradual en otras zonas del país y ahora está estabilizado en nuestra región y sigue habiendo incrementos fuertes en otros lados, ¿no? Entonces, la diferencia en la velocidad de ajuste de precios genera que hoy el NEA tenga un aumento menor que lo que tienen otras regiones del país. Entonces, bueno, el NEA se destaca por tener un comportamiento bastante más estable, vamos a decirlo, y bastante más destacable desde el punto de vista que fue la que menor crecimiento tuvo de precios en septiembre y en lo que va del año también.
Y después tenemos el caso contrario, que es, vamos a adentrarnos en el NEA y pensemos en el Gran Resistencia, que cuando uno ve mensualmente tiene volatilidades, ¿no? Hay un mes que crece por encima del NEA, un mes que crece por debajo, es como que también se va ajustando en el tiempo, en la velocidad y el tiempo, los aumentos, pero en septiembre, por ejemplo, creció más que el NEA. En Resistencia fue 2,1, es decir, creció igual que el país, pero 0,4 puntos por encima de la región del NEA, muy explicado sobre todo por el precio de alimentos. Es la primera vez desde marzo en Resistencia, y también se ve en el NEA esto, que los alimentos crecen por encima del número general de inflación general local, ¿no? No fue un aumento demasiado fuerte comparado con otros meses que hemos tenido en la historia más reciente, pero bueno, fue 2,9, y cuando aumenta alimentos, obviamente que te tracciona todo el índice general porque es el rubro de mayor importancia dentro del índice de precios, ¿no? Entonces alimentos creció muy traccionado a su vez por frutas y verduras, que crecieron en torno al 8 y 5% respectivamente, y después hubo otros rubros como enseñanza, específicamente textiles y útiles escolares, que crecieron muy fuerte también. ¿Por qué creció enseñanza en esta época del año? ¿A qué se debe eso? Cuando vemos enseñanza siempre hay que tratar de ver los componentes hacia adentro, porque enseñanza entra cuota de colegios, entra uniformes escolares y entra útiles escolares, por ejemplo. ¿Qué pasa con los útiles, sobre todo? Aumenta muy fuerte en marzo y en febrero, porque arrancan las clases. Ahora, si no hubo actualizaciones en el resto del año, llega un momento del año que esos rubros dicen, bueno, pará, me quedé atrasado, porque tuvo un aumento fuerte por demanda en febrero o marzo, pero si después yo no seguía actualizando mis precios, me quedé atrás. Bueno, entonces genera un impacto fuerte en septiembre o a veces en octubre suele ocurrir. Y además, perdón, porque las dinámicas de compra también cambiaron. Quizá aprovechan a comprar ahora para comenzar el año, que hace la familia. Exacto, para empezar el año, y crece la demanda también. Sí, claro, si ese hábito es voluminoso, claro, obviamente genera impacto en precios, naturalmente. O quizás se están abasteciendo también ahora en ese rubro. Sí, puede ser que venga la lista nueva, claro, la lista actualizada. Es posible también que ocurra, pero bueno, tiene que ver, digamos, con un factor puntual, llegado el caso. Pero bueno, enseñanza, repito, útiles y artículos escolares, pegó un repunte que también traccionó a la región. Y también lo que traccionó bastante fuerte es el rubro de combustibles, al igual que el país y al igual que la región, porque crecieron combustibles, y el alquiler de la vivienda, que a nivel regional fue mucho más fuerte que a nivel local, pero igualmente es un aumento importante en un rubro que es muy significativo, sobre todo para el gasto de los hogares. Quiero volver a alimentos. ¿En cuánto quedó la canasta básica? Bueno, canasta básica para Resistencia, porque acá una aclaración que nunca viene de más. Cuando el INDEC da a conocer que canasta básica no es nacional, es para el Gran Buenos Aires, no mide a nivel nacional. Entonces tenemos esa como referencia nada más. En el Gran Resistencia, que la Dirección Provincial de Estadística mide también la canasta básica, lo que pasó con la canasta básica alimentaria, que es la que te marca la línea de indigencia, creció por encima de inflación. Creció 2,3% y fue 2,1%, recordemos, la inflación acá en el aglomerado. Obviamente que el hecho de que alimentos ha subido bastante generó que la canasta básica también crezca. Hoy está un poquito por debajo de 560.000 pesos la canasta básica para una familia tipo de 4 integrantes en Gran Resistencia. La canasta básica total, por otro lado, que incorpora servicios y otros bienes, digamos, que no son del rubro alimentario, creció menos que la canasta básica alimentaria, pero bueno, creció 1,9%. Y está ya estimada en un poquitito menos de 1.300.000 pesos, de vuelta para familia tipo. La familia tipo, ¿qué significa? 2 adultos y 2 niños de entre 6 y 8 años. Eso es cómo se mide. Cuando vos comparas las canastas básicas de Resistencia con las canastas básicas que mide el INDEC para el Gran Buenos Aires, las nuestras son históricamente más caras, es decir, el costo de vida es más caro. Aquí en Resistencia la brecha hoy está en torno al 5 o 7%. Y eso que no estás analizando el poder adquisitivo de una región. No, ahí estamos hablando, ahí estamos hablando del valor de la canasta. Claro, cuando vos lo cruzás con salarios, el salario promedio chaqueño es históricamente de 20 a 25 puntos inferior que el salario promedio del Gran Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, esto es una de las muchísimas razones por las cuales podemos entender por qué en el Gran Buenos Aires hay un nivel de pobreza de, digamos, de 30 puntos aproximadamente, y acá tenemos 50, 45, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el costo de vida, si bien viene creciendo, y acá, perdón que hago esta aclaración, ¿no? Pero hablo de costo de vida porque estoy hablando de canastas básicas, o sea, no hay inflación. Inflación no es costo de vida, pero sí canasta básica.
cuando analizamos el comportamiento del último tiempo, obviamente que hoy muestra incrementos de entre un poquito menos del 2% o un poquito más del 2%. Hace un año atrás teníamos incrementos del 5 o 6%, mucho más fuertes. El problema es que vos estabilizaste, entre comillas, la evolución de las canastas en los últimos 6 meses más o menos, que están ahí rondando el 2%, punto por encima, punto por debajo, pero el nivel salarial se estancó muy fuerte a partir de mayo. Entonces, la canasta creció 2%, y vos decís, bueno, dentro bien, de todo no es tan malo. Ahora, si tu salario creció 0, entonces, bueno, ahí se te genera otra vez un desfasaje en términos de cuánto puedes consumir con tu salario. Volviendo al tema de hoy, que es inflación, ayer el INDEC anunció que va a cambiar la metodología de cálculo a partir del año que viene. Así es, el INDEC informó justamente ayer, en el mismo comunicado del resultado de inflación, algo que venía adelantando hace un tiempo, que venía siendo muy pedido, de hecho muy reclamado, que es la actualización de la forma de calcular inflación. La metodología en sí misma es la misma, lo que cambia es lo que se conoce como los ponderadores. ¿Qué significa esto? Cuando vos armás la canasta de precios que relevás, que son miles y miles de precios que se relevan para medir el IPC, vos estabas considerando una estructura de ese gasto de los hogares, es decir, en alimentos se gasta el 30%, en servicios el 10%, etcétera, que estaba basado en una encuesta de gasto de hogares del 2004. En el 2004 había un montón de cosas que hoy son distintas. Los servicios pesan mucho más. Tenés rubros como internet que antes no pesaban en la canasta, hoy son esenciales, un montón de cosas. No se actualizaba, que tiene 20 años, digamos, esos ponderadores. Lo que hizo el INDEC fue informar que ya está en proceso de finalizar, digamos, esa adecuación metodológica y se va a empezar a publicar desde enero del 2026 el nuevo IPC con los ponderadores actualizados. ¿Qué significa esto en palabras simples? Van a representar mejor el gasto que tienen los hogares hoy. ¿Por qué? Porque de repente hoy, por ejemplo, los rubros de servicios públicos están muy subestimados, muy subrepresentados, porque quizás un hogar está hoy gastando entre 10 y 15% del salario o del ingreso del hogar en servicios públicos, y la ponderación que se usa ahora es del 7-8%, claro. Es decir, de la mitad de eso, ¿no? Pregunto, ¿ese cambio en la metodología de medición de inflación puede alterar incluso los números que se van a conocer mensualmente y alterar también la proyección o las estimaciones que tiene prevista el gobierno? Los números sí van a cambiar, pero no es tan importante. Lo que importa es la tendencia. ¿Por qué? Porque cuando vos actualizás este indicador, o sea, si bien se empieza a publicar desde enero, cuando se readecua la metodología se lo hace también para atrás, ¿no? Bien. Entonces, cuando haces ese cálculo para atrás y agarrás, por ejemplo, desde diciembre del 23, digo, por el pico de ese mes que fue 25%, te van a cambiar los números finales, pero la tendencia va a ser la misma, que eso es lo importante. Bien. De alguna manera. Ahora, que si puede cambiar o no, la expectativa sí puede cambiar, porque posiblemente partas de una base que es un poquito más elevada. Si hoy vos partís, lo que hablábamos antes, una inflación, supongamos en diciembre del 2% como está estimada, y calculás desde ahí un 10% anual, proyectás, mejor dicho, un 10% anual para el año que viene, bueno, la nueva metodología capaz dice que en diciembre fue 2,5. Entonces tenés que de vuelta recalcular tu proyección y quizás no llegás al 10 y tenés que recalcularlo como objetivo, digo, en 14 o en 15, digamos, te va a cambiar el número, pero repito, la tendencia es la misma. Y de hecho ya hay economistas, bueno, hay un econometrista en particular muy reconocido en Argentina, que es profesor de la ITELA, Martín Rosada, que él se dedica en el último año a todos los meses, una vez que INDEC publica el dato, de recalcularlo con la metodología nueva que el INDEC va a publicar a partir del año que viene, y vos ves que la tendencia es la misma. Entonces, por ejemplo, el caso de ayer 2,1, él lo recalculó a 2,3. Y además ahí tenés una diferencia. Pero cuando vas para atrás en la serie, la curva va siempre igual. La proyección es la misma. Exactamente. Ale, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Alejandro Pegoraro, columnista de economía, aquí hablándonos justamente de los números y bueno, los cambios que se van a venir en la medición del INDEC también.